si Jesús entra al templo. Si Jesús entra al templo. Y por reverencia a la palabra le voy a pedir que se coloque sobre sus pies una vez más. No coja rabia, se moleste. Gracias. Y leemos en el nombre del Padre. Si Jesús entra, ¿a dónde entra? Al templo. Si Jesús entra al templo. Mateo, capítulo 21, versículo 12. Mateo 21, 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Gracias, Padre, por tu palabra en este día. ¿Alguien puede decir gracias conmigo? Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia y gracias por tu enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús la recibimos. Puede tomar asiento. La semana pasada empezamos a hablar bajo el título Si Jesús sale del templo. ¿Se acuerdan? Si Jesús sale. Si usted no vino, lo invito a que vaya al canal de Misión Familia en YouTube, y ahí están las predicaciones, y ahí usted se puede empalmar los mensajes. Pero la semana pasada el Señor colocó en nuestros corazones la consecuencia de lo que sucede cuando Jesús sale del templo. Sí, son los movimientos que hace Jesús, los movimientos físicos de Jesús en la tierra, pero detrás de esos movimientos físicos, la intencionalidad espiritual que había. Les dije que era una reflexión que tenía unos aspectos variados. Uno, un aspecto histórico, en el sentido de que algo sucedió, fue histórico. Eso sucedió, Jesús salió del templo, y hoy lo que estamos leyendo, Jesús también entró en el templo. Algo histórico, pero también algo profético. Es decir, algo que anuncia eventos del futuro, eventos importantes, cruciales para el futuro. También les dije que la aplicación es personal, algo espiritual que tiene una aplicación personal para sus vidas. Es interesante leer la historia, pero de nada nos sirve la historia si no aprendo algo de ella. La historia de la Biblia debe tener siempre una aplicación personal. Siempre fue el propósito de Dios. Aprendimos de las consecuencias cuando Jesús sale del templo, y recordamos, y hoy quiero volver a recordar, para estos últimos tiempos es importante recordar que más allá de un templo físico, Jesús nos vino a hablar de un templo espiritual, y de un templo que está ubicado en cada uno de vosotros. Y por eso les recordé, y hoy les vuelvo a recordar lo que está en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Patria, ayúdame, mamá. Primera de Corintios 3, 16. ¿Qué dice? ¿No sabéis que sois? ¿Qué sois ustedes que son?
¿Ustedes no sabían eso esta mañana? Lo que está diciendo Pablo. ¿Ustedes no sabían que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabían esta mañana? ¿O se nos olvidó esta mañana? Sí, Pablo nos recuerda y Dios nos recuerda que somos templo de Dios. Usted viene a este lugar, pero usted es el templo de Dios. Amén. Eso lo necesitamos reforzar. Y si algo se le va a quedar de este domingo, yo quiero que a usted por lo menos se le quede esto. Usted es el templo de Dios desde que Jesús puso sus pies en esta tierra. Es la nueva dispensación espiritual. Usted es el templo de Dios. Y es importante para los últimos días. Porque este templo físico que está aquí puede ser destruido. Este templo físico se puede caer. Este templo físico lo pueden arrasar, nos los pueden quitar. Pero escúchenme, usted seguirá siendo templo de Dios. Pero además de eso, hoy les traigo lo que dice el apóstol Pedro. Este versículo lo escribió Pablo, pero Pedro nos los dice de otra manera en Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros, ¿quiénes? Diga, nosotros. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Amén. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted es templo y usted es casa espiritual de Dios. Usted no es una vasija de carne y hueso. Usted es una vasija espiritual que está contenido o encerrado en una vasija de carne y hueso, y además de eso tiene emociones e inteligencia, pero usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Y lo más importante es que si usted es templo, la presencia de Dios mora, ¿en dónde? En usted. Entonces usted viene a la iglesia y dice: voy a la iglesia para encontrarme con Dios. No, eso no puede ser, porque usted es templo. Se supone que usted se ha encontrado con Dios toda la semana. Amén. Usted se ha encontrado con Dios porque Dios está ¿en dónde? En su templo. Dios está en su templo. Ahora aprendimos que cuando Jesús sale del templo físico y del templo espiritual, todo se destruye. Todo se destruye cuando Jesús sale, y eso históricamente ocurrió, lo recordamos. Pero también hemos entendido que cuando Dios sale de nuestras vidas se destruyen. Que cuando Jehová no es el que edifica nuestros hogares, en vano nos esforzamos en formar hogares. Que cuando Jehová no es la guía para nuestra vida como padres, en vano intentamos ser buenos padres. Si Jehová no edifica nuestra casa, si Jehová no está en su templo, va a ser imposible edificar familias. ¿Cuántos dicen amén? Pero también aprendimos que cuando Jesús sale, sale la verdad. Y cuando sale la verdad, al templo lo invaden las mentiras y los mentirosos. Y recordamos que los mentirosos se han puesto muy de moda en estos últimos 2 años a través de las redes sociales. Y hay muchos hermanos que antes solamente escuchaban la verdad y que hoy están escuchando a vendedores de fábulas, de cuentos, de historias, a charlatanes espirituales, que lo único que están haciendo es guiándolos a su perdición espiritual. Jesús se lo advirtió a sus discípulos. También aprendimos que cuando Jesús sale del templo, sale la paz y entran las guerras, los conflictos. Y hoy vamos a aprender lo que sucede cuando Jesús entra al templo. Cuando Jesús entra al templo.
quiero recordarles 3 cositas nada más en este día, que también son consecuencias de los movimientos espirituales de Jesús. Porque Jesús, usted quizás no lo vea caminando en nuestros servicios, pero Jesús sigue en el Espíritu caminando en medio de nuestras reuniones. Dios está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Su Espíritu está en esta reunión. Amén. Usted trajo al Espíritu de Dios, yo traje al Espíritu de Dios, y cuando juntos nos reunimos en este lugar, hay una reunión espiritual explosiva que adora la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Jesús entra al templo? Bueno, lo primero que sucede, si Jesús entra al templo, es que lo limpia. Lo limpia, lo limpia. Cuando Jesús entra al templo, lo limpia. ¿Sí? Cuando Jesús entra al templo, lo limpia. Siempre que Jesús entra a un templo, lo primero que va a hacer es limpiarlo. ¿Se parece a alguna de nuestras esposas que andan todo el día limpiando? Nosotros echamos al suelo y ellas andan recogiendo. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Cuando Jesús entra a un templo, lo primero que hace es limpiarlo. Lo acabamos de leer, dice la Escritura que Jesús, en la semana que en las próximas 3 semanas estaremos celebrando, en esa semana que llamamos Semana Santa, en esa semana Jesús entró a Jerusalén, y después que entró a Jerusalén, entró al templo. Y cuando entró al templo, Jesús vio lo que estaba dentro de ese templo. Y cuando vio lo que estaba dentro de ese templo, no le gustó lo que encontró, se llenó de rabia, y dice la Escritura que echó fuera a todos los que vendían y a todos los que compraban en el templo. Pero además de eso, cogió las mesas y las volcó, las tiró al suelo. Y dice que también tiró las sillas de los que vendían palomas. Cuando Jesús entró al templo, lo limpió, lo encontró sucio. No se puede limpiar si algo no está sucio. Si Jesús hubiese entrado al templo y hubiese visto todo en buenas condiciones, Jesús no hubiese reaccionado de esa manera. Pero como entró y lo que encontró fue desagradable, Jesús no envió a sus discípulos. Jesús pudo decir: Pedro, tú y tú, comiencen a limpiar el templo. La Escritura dice que fue Él mismo el que limpió. Porque ningún hombre puede limpiar a otro hombre, solo el poder sobrenatural de Jesús tiene la capacidad de limpiar el corazón tuyo y el corazón mío. ¡Aleluya! Y mira, y lo limpió. Y cuando lo limpió, para los que estudian la palabra, recuerden, cuando lo limpió, cumplió un pasaje profético que está en Malaquías capítulo 3, versículo 2. Un pasaje mesiánico. El Mesías tenía que limpiar el templo. Mira lo que dice la Escritura: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aleluya. Malaquías profetizó que el Mesías se aparecería, y cuando Él se apareciese, nadie iba a resistir su presencia. Su presencia, cuando llega a la vida de nosotros, nos pone a tambalear, nos pone a temblar, nos estremece. Y dice la Escritura que con sus ojos, dice, sus ojos son como fuego, como llamas. Y aquí dice el escritor que entonces es fuego purificador. Lo que Jesús se apareció, cogió las mesas y las puso a temblar, a los vendedores, a los cambistas, los hizo salirse de su posición de comodidad. Y allí en ese momento volvió a cumplir una profecía mesiánica. Ahora, amada iglesia,
Por años hemos leído esta historia y le hemos dado una trascendencia relativa al pasaje. Pero realmente usted tiene que entender que el templo era el lugar más sagrado de los israelitas. El templo era el lugar más sagrado del pueblo de Dios. En ese lugar, la corrupción se había apoderado de ese lugar. Los escritores e historiadores dicen que el supremo sacerdote, Anás, tenía algo político allá adentro. Las posiciones sacerdotales se obtenían a través de beneficios y de prebendas, como los políticos de nuestros países. ¿Sí? Había un negocio dentro del templo. ¿Sí? Era el lugar más sagrado para el pueblo de Dios, pero dentro lo que nadie veía era algo que estaba lleno de inmundicia. Era algo contaminado, era algo puerco, cochino, sucio. Tanto así que los mismos sacerdotes participaban y se beneficiaban de las sinvergüenzuras que ocurrían en los atrios. Lo que está sucediendo es que en los atrios del templo, llamado el atrio de los gentiles, se habían colocado unas mesas. Y ahí habían animales. Yo quiero que usted se imagine el lugar de la reverencia, el lugar de la presencia de Dios. Lleno de un desorden, parece un mercado de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Sucio, el ruido, el alboroto y las gentes haciendo negocios. La gente comprando y vendiendo. ¿Por qué? Bueno, cada persona, cada judío tenía que ir, cada israelita tenía que ir por lo menos una vez al año al templo. En su mayoría iban 3 veces al año, es decir, venían de otras regiones, venían incluso de otras naciones, viajaban por semanas para venir al templo y muchos de ellos traían sus animales para sacrificarlos a Dios. Traían su ofrenda. Y miren lo que estaba establecido en ese templo. Los vendedores tenían animales para la venta. Y entonces usted traía su animal de lejos, que quizás lo había criado. Y había un sacerdote sin vergüenza que revisaba su animal, que estaba perfecto, y lo encontraba imperfecto. Es decir, él decía si la ofrenda era buena o no era buena para Dios. Y en esa decisión le decía, ese animal no sirve, pero allá en aquella mesa venden el animal, cómpralo allá para que ese animal sí va a ser acepto a los ojos de Dios. Eso se llama estafa. ¿Cuántos dicen amén? Eso se llama estafa. Eso se llama prácticas políticas de nuestros países, ¿verdad? Entonces, lógicamente, esas personas tenían que salir a mal vender ese animal que estaba bueno para salir a comprar otro animal. Pero, el dinero que ellos traían de otras regiones no lo aceptaban en el templo. Entonces ahora esta persona perdía dinero al vender ese animal en la desesperación. Y ahora tenía que ir a otra mesa para cambiar su dinero a la moneda oficial que el templo aceptaba. ¿Está comprendiendo? Eso es lo que está sucediendo. Entonces allá hay gente con animales. Los animales hacen ruidos. Hay palomas. El olor de lo que generan los animales. Las discusiones, te doy, te ofrezco, te vendo, te alquilo, no, te cambio, te entrego. Todo eso estaba en el templo. Cuando Jesús entró, Jesús sintió rabia. Y por eso Jesús volcó las mesas. El Mesías vino a limpiar el templo.
Cuando el templo está sucio, alguien tiene que limpiarlo. Cuando esta iglesia física está sucia, aquí durante la semana vienen personas ¿a qué? A limpiarlo. Y dijimos hace 5 minutos que usted es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y hay momentos en que por la vida, por la rutina, por la comodidad, por los años de experiencia en el Evangelio, comenzamos a manosear, a menospreciar la vida cultica. Comenzamos a menoscabar el valor que tienen nuestras reuniones. Y comenzamos a comportarnos y a adquirir conductas que ya no son accidentales, sino que son repetitivas. Y no nos estamos dando cuenta que lentamente lo que estamos es llenando nuestro templo espiritual de polvo, de telarañas y de otras cosas más y de inmundicia. Y entonces necesitamos que Jesús entre para que limpie nuestro templo. Y estos son días en que a muchos el templo se les llenó de inmundicia. Porque durante la pandemia dejaron salir a Jesús del templo. Y ahora necesitan que Jesús vuelva a entrar al templo, porque cuando Él entra, todo lo limpia. Ahora, Jesús no es el primero que limpia el templo. Hay un pasaje, no lo busque, pero escríbalo si usted anota. En Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. El rey Ezequías le pasó lo mismo. Fue nombrado rey y dice que en el primer año de su reinado abrió las puertas de la casa de Jehová, del templo. Si las abrió era porque estaban cerradas. Y además dice que las reparó. Si las reparó era porque estaban. El rey llega y encuentra que el templo tiene las puertas cerradas. Y además de eso, están dañadas. Entonces, ¿qué hizo el rey? Dice, mandó a llamar a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, signo de exclamación: oídme, sacerdotes y levitas, santificaos ahora. Si el rey les está diciendo santifíquense, es porque no estaban santificados. No estaban santificados. Y ahora santifíquense ustedes y después santifiquen la casa. Y entonces termina el versículo diciendo: sacad del santuario la inmundicia. Otro rey, Josías, asumió el reinado a los 8 años. Y dice la escritura que a los 16 años comenzó a buscar al Dios de David. Y entonces decidió limpiar el templo, porque el templo estaba abandonado, sucio, descuidado, ¿verdad? Pero además de eso, dice que Josías, unos años después, uno de sus funcionarios que estaban limpiando el templo encontró el libro de la ley de Jehová. O sea, encontró la Torá. Es decir, cuando el templo está cerrado, la palabra escasea. Cuando tu corazón está sucio, la palabra de Dios no se escucha. Cuando tú estás lleno de inmundicia, no escuchas la voz de Dios. Se ha llenado tu templo de inmundicia y porquerías, y entonces tus ventanas están cerradas, tus puertas están cerradas, todo lo que te rodea a ti espiritualmente está destruido, necesita reparación. Y entonces la palabra de Dios escasea, no quieres oír la palabra de Dios,
Antes te la pasabas escuchando música cristiana ahí en Spotify, o antes tenías casetes, o antes tenías CDs y oías un CD y lo repetías hasta que te aprendías las canciones. Hoy, como tienes el templo lleno de inmundicia, has abierto las emisoras espirituales de tu vida para escuchar los cantantes del mundo que predican y repiten hipocresía, mentiras y cosas que ofenden a Dios. Dejaste de escuchar la palabra de Dios para escuchar la palabra de los hombres. Tu templo ha quedado vacío. Imagínense la palabra de Dios. Como si aquí decimos, vamos a buscar la Biblia. Abrimos el templo. Bueno, ya lo abrimos. Pastor, hay que reparar las ventanas. Bueno, las reparamos. Las puertas se están cayendo. Vamos a repararlas. Y a los 6 años después, oye, a propósito, ¿quién tiene una Biblia por ahí? De nada sirve tener un templo si no se predica su palabra. Hoy hay muchos templos que predican cualquier cosa menos la palabra. Tienen nombre de templo, tienen apariencia de templo, pero la palabra de Dios escasea en esos lugares. Entonces, ¿cómo puede la casa de Dios estar llena de inmundicia? Se pregunta uno. Pero no es la primera vez. Ageo dice una cosa, el profeta Ageo dice, ustedes, no estoy hablando de ustedes, Ageo le dice al pueblo de Dios en ese tiempo, ustedes tienen sus casas artesonadas. Significa, ustedes tienen su casa como una tacita de café, limpiecita, como una vajilla valiosa. Ustedes tienen su casa bien decorada, bien pintada, bien perfumada, bien organizada. Ustedes tienen su casa física bien arreglada. Se llenan de orgullo de vuestras casas físicas, pero la casa de Jehová la tenéis abandonada. Gracias a Dios por lo que limpian el templo. Porque aquí la gente entra, tira basura y se va. Nadie le preocupa quién limpia este templo, quién lo cuida. Nadie se preocupa por eso. Nadie dice, pastor, nadie. Pero no hay problema. Pero ¿cuál es el mayor problema? Que el templo, tu vida, se ha llenado de inmundicia. Tienes los oídos cerrados, los ojos los tienes vendados. Y la palabra de Dios empieza a escasear. Y necesitas que Jesús entre para que limpie. Iglesia, lo que Jesús hizo con nuestras vidas, cuando lo conocimos por primera vez, lo primero que hizo fue entrar y descubrir que estábamos llenos de inmundicia. Nuestra pasada manera de vivir era una pasada manera de vivir injusta. Éramos injustos, éramos implacables, éramos egoístas, éramos codiciosos, éramos maliciosos, éramos bélicos. Y Él entró y dijo, este templo yo tengo que limpiarlo. Porque así como limpié el templo físico, así como limpié el templo de mis discípulos, y así como he limpiado el templo de la iglesia por 2000 años, así tengo poder para limpiar tu vida, tu corazón, y a través de tu corazón limpiar también la historia de tu familia. Jesús vino a limpiar nuestras vidas. Él es el purificador de nuestros corazones. Límpiame, Señor Jesús, y seré limpio. Purifícame y seré puro. Santifícame y seré santo. Eso es lo que necesita decir la iglesia en estos días. La iglesia solamente pasa pidiendo cosas materiales, y dame nuevo carro, y dame nueva casa, y dame vacaciones, y dame esto, y no estoy en contra de nada de eso. Pero cuando la iglesia se pasa la vida pidiendo lo material, sucede lo que está sucediendo hoy. Viene una pandemia y su templo físico queda desierto. Viene una guerra y los que salen primero gritando son los cristianos. No conocen la palabra porque tienen las puertas y las ventanas cerradas. No son entendidos de los tiempos porque han dejado que la basura se acumule en su interior. Iglesia, una casa no puede servir para dos propósitos.
Una casa no debe ni puede servir para dos propósitos. O nuestra casa es casa de adoración de Jehová, o nuestra casa es casa de adoración al diablo. No hay otra. Y estos próximos años que vienen son los años en donde el trigo va a ser tirado ¿a dónde? Al aire. Y allí habrá la separación del trigo y de los que pensaban que eran templo, de los que sentían que eran templo. Esto no es de sentir, amada iglesia. Usted es templo porque tiene la presencia de Jehová dentro de usted. Lo sienta o no lo sienta, lo importante no es lo que sienta, lo importante es que usted se deje limpiar por el que tiene el poder para limpiar nuestras vidas. El jabón de lavadores, aleluya. Usted puede decir conmigo: el jabón de lavadores, el purificador de su iglesia. Oh, aleluya, mi alma te alaba. Entonces, para que Jesús nos dé, primero tiene que quitarnos. Para poder meter aquí muebles, primero tenemos que barrer. Amén. Hay gente que viene a la iglesia para que el Señor les meta, les entre, les bendiga, les dé. Usted no puede comprar electrodomésticos, nevera, estufa, qué sé yo, juego de sala, juego de comedor, para todo nuevo y el piso sucio. Usted es cochino, perdóneme la expresión. Es puerquiño, brasilero. Puerquiño. No, usted primero tiene que limpiar. No me meta nada nuevo todavía, por favor, señor. Espérese ahí en el camión, espérese ahí. Déjeme limpiar, sacar todo lo que pueda. Y ahora sí entre lo nuevo. Para que el Señor te dé, primero tiene que sacar. Ahora, porque lo santo no se mezcla con lo profano. Lo puro no se mezcla con lo impuro. Lo divino no se mezcla con lo terrenal. Lo sobrenatural no se puede mezclar con lo natural. Lo limpio con lo sucio. Lo santo, amén, no se puede mezclar. Y entonces, mire, hoy tenemos una iglesia humanista, una iglesia que solamente piensa en sí misma y se olvida que está contaminada. Entonces necesita que Jesús entre, y el proceso de limpieza es un proceso doloroso. Jesús no llegó y le dijo: amigo, disculpa, vengo a quitarte la mesa, perdóname, voy a echar todas estas monedas al suelo, las voy a hacer con calma, uno por uno, espérate, ¿sí? Ahí voy, ¿estás listo? No cogió la mesa y, espérate, no nos gusta predicar este mensaje porque nos toca decir la verdad. Jesús actuó con rabia. Y es importante que la iglesia, es importante que tú entiendas que el Señor es un Dios amoroso, pero también es fuego consumidor. O sea, se le sale a veces el dominicano, el puertorriqueño, se le sale el colombiano, se le sale el mexicano, se le sale el guatemalteco, el hondureño, se le sale, se te salió, sí, se le sale la braveza, la bravura. Y entonces él lo hizo ¿con qué? Con violencia. Pero hoy tenemos una humanidad, una sociedad que no le gusta que lo toquen. Hoy tenemos una sociedad que por todo. Ayer una tenista famosa le gritaron algo de la tribuna y se puso a llorar. Se metieron conmigo. Claro, no llora cuando cobra los millones de dólares, ¿verdad? Entonces hoy tenemos una iglesia donde la gente quiere llenar los sitios donde nadie le toque su pecado. Quieren que no hablemos de los problemas que tenemos en nuestras casas. Quieren que seamos ciegos, sordos y mudos, como la pecadora esta Shakira.
Conmigo no se meta, pastor. Mejor me voy para otro lugar donde hablan cosas positivas, donde todo va a salir bien, donde todo te va, tú eres un rey, tú eres el campeón, tú eres todo. No. Cuando Jesús entra a la vida de una persona, entra con violencia y por eso nos duele. Si tú sigues siendo el mismo que hace 5 años, tú lo que andas es ocupando un lugar en este templo físico. Pero Jesús, tú no lo has dejado entrar a tu templo. Tú como que lo oíste y empezó a tumbar mesa y dijiste, no, Señor, para afuera. Déjame en paz, Señor. ¿Sí? Y esto es un asunto muy serio. Porque si el Señor no nos limpia, nosotros no vamos a poder experimentar lo que Él tiene para nosotros. Jesús quiere entrar en tu templo para limpiar tu vida. Al final, tanto sufrimiento y tanto dolor, tanto fracaso en nuestras vidas. Cuando usted busca la raíz de eso, ha sido nuestras inmundicias, nuestra manera de vivir, nuestras terquedades, nuestro temperamento, nuestro genio, nuestro mal genio, nuestro deseo de pelear todo el día, de amargarle la vida a la gente, ¿sí? De que tiene que ser a tu manera o no es en manera de nadie. De que tú eres lo primero que hay para todos, de que tu problema es el primero, de que a ti no te interesa lo que está pasando en el mundo, de que el mundo gira alrededor de ti. El mundo no gira alrededor de la iglesia, el mundo ha sido establecido para que gire alrededor del Rey. Así que hay que abrir el templo, porque cuando Él entra, ¿qué pasa? Lo limpia, no se ponga bravo. Segundo, si Jesús entra al templo, lo segundo que hace, mira lo que dice, si Jesús entra al templo, lo segundo que hace es que lo hace su casa, ¿de qué? De oración. Ahora, yo nunca había prestado atención hasta esto que el Señor me colocó. Me parece bien interesante que Jesús dice, mi casa. Amén. Jesús entra, limpia y después declara, esta es mi casa. ¿Y sabe quiénes los están oyendo? No solo los sinvergüenzas esos, también los sacerdotes y el supremo sacerdote. Decir o afirmar algo tan radical como eso, a ellos se les tuvo que haber crispado los nervios. Nadie podía declarar que el templo era de Él, porque estaba declarando que Él era Dios. Un hombre de carne y hueso, dentro de la mentalidad judía, no podía decretar o declarar que Él era Dios. Para ellos es tan sagrado que la palabra ni la mencionan. Y aquí aparece un hombre haciendo un escándalo, dañándonos nuestro negocio, echándonos a perder las ganancias. Algunos estudiosos dicen que en tiempos de hoy las ganancias de los sacerdotes podían pasar más de los $60,000 al año. O sea, una fortuna. Me está dañando el negocio, pero además de eso está declarando que Él es Dios. Jesús declaró, esta es mi casa. Y eso para recordarte a ti, iglesia, que tú le perteneces a Él. Tú no eres dueño ni siquiera de ti mismo. Por eso este mensaje para las feministas que me oigan por Facebook, que dicen, mi cuerpo es mi cuerpo. El Señor dice, tu cuerpo no es tu cuerpo, yo lo creé, por lo tanto, tú me perteneces. Él dijo, es mi casa, tú le perteneces a Dios. Eso me parece poderoso. Que a nosotros nos gusta vivir nuestra vida con el pensamiento de que es mi vida, ¿sí o no? Es mi vida. ¿Verdad? Gente que dice, por ejemplo, este es un ejemplo. Gente que dice, bueno, voy a cometer una locura. Y alguien le dice, hey, no hagas eso. No te metas, es mi vida. Esa es mi vida. Ahora, que allá afuera digan que es su vida, ok, porque esos no son templos de Jehová.
Pero que nosotros aquí en la casa del Señor, cristianos, digan, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera, es porque la palabra de Dios no reina en sus corazones, no la conocen. Jesús le dijo al templo, yo lo limpio, y la razón por lo que lo limpio es porque está inmundo, pero además de que lo limpio porque está inmundo, lo limpio porque es mío. Yo lo establecí, yo te hice, te formé, te llamé, te escogí, te hablé, te aparté, soplé sobre ti de mi espíritu y ahora tú eres templo del Espíritu Santo, pero eres mi casa. No es tu cuerpo, no es tu cuerpo, no son tus pensamientos, no es tu salud. Tú eres templo del Espíritu Santo. Así que cuando vayas a tomar una decisión con tu templo, primero pregúntale al dueño, porque tu templo no te pertenece, tu templo es de Él, tu salud es de Él. Por eso cuida tu templo. Ojalá yo hubiera aprendido ese principio cuando era joven. No me hubiese tomado las Coca-Colas litros que me tomaba todos los días de desayuno. ¿Por qué te tomas una Coca-Cola litro de desayuno? Porque me encanta. Además es mi vida, además es mi plata, además es mi cuerpo. Oh, ¿cómo no? Si el Señor dijo, esta es mi casa. Sí, esta iglesia y todas las iglesias donde el nombre del Señor es proclamado, no es la iglesia del pastor tal, ni de tal persona, ni del profeta, ni del evangelista. Nosotros no tenemos nada, no somos dueños de nada, somos simples instrumentos. Usted hace su parte, yo hago mi parte, pero esta es la casa del Señor. Mi casa, dijo el Señor. Oye, parece que hay un celo ahí, ¿sí o no? Cuando un niño chiquito entra y le quita el juguete al otro y dice, mío, liberalón, mío. Y el otro se queda mirando, es mío. Tú tienes dueño. Tú no estás abandonada ni despreciada. Eso será por los hombres, o por la historia de la humanidad, o por tus familiares, o por tus abuelos, o por tus tíos, o por tus padres, o por tu ex, o por lo que sea. Pero yo te vengo a decir en este día, aunque inmunda, Él te limpiará. Y limpia eres de Él. Aleluya. Mi casa, mi casa, mi casa. Es mi casa. Digo, yo soy de Él. Yo soy del Señor. Yo le pertenezco a Dios. Este templo que está aquí, yo tengo que cuidarlo. Yo tengo que cuidarlo físicamente, porque este templo necesita vivir para adorar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted ya no puede comerse los chicharrones puertorriqueños que son tan ricos. Ni puertorriqueño, ni hondureño, ni de ningún país se puede estar comiendo los chicharrones antes. Cómprase un pedacito. Usted tampoco puede estar exagerando. Usted dice, yo me cuido, yo no me cuido. No, usted tiene que cuidar su cuerpo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usted dice, no, yo voy a ver pornografía. No, porque ese templo es templo del Espíritu Santo. Y usted tiene que cuidar su cuerpo, tiene que cuidar su mente. No puede contaminarse con cosas de hombres, ni con filosofías, ni con hechicería, ni con brujería. Él ha entrado a tu vida para limpiarte. Él es el que un día te va a decir, Dios mío, ¿yo qué hago con esta mata de sábila aquí en mi puerta? Él es el que te va a decir, ¿y qué hace esta herradura aquí en la puerta de atrás de mi casa? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué por tantos años he tenido esta pirámide? Es Él diciéndote, estoy limpiándote. Algunos de ustedes tienen estampitas todavía en su billetera y les da miedo botarlas. El Señor dice, yo te estoy demostrando que tú eres mío. Así que coge lo que no le agrada a Dios y bótalo de tu vida. Calcamonías, afiches. Queme.
Porque si no lo quema usted, lo va a quemar él. Y él no quema eso, sino que lo quema usted. Ahora, ¿qué dice? Mi casa es casa ¿de qué es la casa? De oración, ¿verdad? Por eso oramos por los niños, oramos por las parejas, oramos por las ofrendas, oramos por aquí, oramos por la salud, oramos por la enfermedad, oramos. Y la gente dice, anda, pero aquí sí se ora, oye, yo creo que sí, ya, que pase rápido. Tú no sabes dónde estás. ¿Cuántos dicen amén? Es casa de oración. Por eso necesitamos orar. Por eso tú tienes que tener vida de oración. Mire, de nada sirve que usted practique la guitarra o el piano o cualquier instrumento, que usted sea un excelente músico. Hay una diferencia entre ser un músico y ser un salmista. Y es la vida de oración. O sea, aquí podemos tener al mejor guitarrista, al mejor cantante, la mejor todo. Pero si usted no ora, usted lo que está es cantando. Si yo predico y lo que estoy haciendo algo de memoria y de memoria, si no oro, lo que estoy es gritando. Si usted abre la puerta o cierra la puerta, pero usted no ora, lo que usted está haciendo es abrir y cerrar. Lo que nosotros hacemos es espiritual, desde el principio hasta el fin. Y esa es su vida. Su vida durante la semana tiene que tener oración. Oración no es pedir solamente, Señor, dame, ayúdame, bendíceme, sáname, no. Oración es mucho más que eso. Usted tiene que recuperar, y si la tiene, tiene que fortalecer su vida de oración, porque lo que se viene para nosotros son tiempos de mucha necesidad, de mucha crisis, de muchos miedos, y entonces necesitamos estar metidos en oración. Escúchame, no interesan las guerras, no interesan las finanzas, lo importante es que Jesús esté en su templo. Si Él está en ti, ¿quién contra ti? Si Él está en ti, tú estás en la voluntad de Dios. Si Él está en ti, no tengas temor. Pablo dice una cosa que me parece poderosa. Pablo dice, quiero que los hombres, quiero que los templos oren en todo lugar. Entonces la gente dice, voy a la iglesia a orar. No, usted tiene que orar en su casa. Usted tiene que orar en su carro. Usted tiene que orar en su trabajo. Usted tiene que orar antes de una entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista. Tiene que orar antes de una cita médica, durante la cita médica y después de la cita médica. Tiene que orar antes de una cita con el abogado, durante la cita del abogado, después de la cita del abogado. Tiene que orar al salir de su casa, al llegar a su trabajo, en su trabajo, al salir de su trabajo, llegar a su casa. Tiene que orar en todo lugar, dice la palabra de Dios, porque usted es templo. ¿Qué es lo que usted cree que usted es? Si usted es carro, ande como carro. Si usted es avioneta, vuele como la avioneta. Si usted es bicicleta, pedalee. Si usted es trompeta, suene. Pero usted es templo. ¿Y qué hacen los templos? Oran, adoran, alaban, glorifican el nombre de Dios. Oh, aleluya. Oren en todo lugar. No aplauda todavía. Vamos a ver si aplauden ahora después de esto. ¿Qué dice? Levantando manos santas. Claro, tenemos una mano santa y la otra sucia. Tenemos una mano santa. Le decimos al Señor, mira esta, no mires esta. Sigue levantando manos. ¿Cómo son las manos? Santas, santas. Santa significa que no están practicando el pecado. Usted no puede venir al Señor, Señor, bendíceme cuando usted está robando. Bendíceme cuando usted está mintiendo. Bendíceme cuando usted está lleno de amargura. Bendíceme cuando usted está lleno de ira. Bendíceme, una mano limpia y la otra mano sucia. Él dice, quiero que oren en todo lugar, levantando manos santas. No hay aplausos, lo entiendo, pero también dice, sin iras
ni contiendas. Entonces, ¿peleamos con nuestra pareja? Claro que peleamos con nuestra pareja, ¿verdad? Claro que discutimos. Usted no puede estar pelea y después se viene acá con su cara de yo no fui delante del Señor. Padre, aquí estoy, aquí está tu hijo amado, aquí está tu hijo amoroso, cariñoso, aquí estoy. Santo, soy un ángel y la pobre mujer tuya está toda despedazada. ¿Sí? No, vaya y haga las paces aquí y después venga y levante las dos manos allá. Porque somos ¿qué? Templo. Esto no es un sitio donde hay boxeo. Aquí no hay peleas de boxeo. Nosotros no programamos peleas de boxeo. Ya hay iglesias que lo hacen para invitar gente, pero nosotros no lo vamos a hacer. Su casa no es casa de boxeo. Por eso, si en su casa hay alguien que se la pasa con ganas de pelear, evítelo. Hay gente que nació para pelear, déjela aparte porque le va a destruir su vida de oración. Gente que no se soporta ni a sí mismo, que lo hiere a uno y ni cuenta se dan. Entonces usted ya dice, no lo voy a cambiar, no puedo hacer nada. Señor, cámbialo, ilumínalo, elimínalo, pero usted lo que tiene que hacer es apártese, porque si no se daña su vida espiritual. Nadie tiene derecho a dañarme mi vida espiritual, porque yo soy templo. Lo que Dios ha depositado en mí es más valioso que aún mis seres queridos. Nuestras familias tienen que entender eso. Entonces imagínense que usted no ora, el templo no sirve. Imagínense un hospital que no sirve. ¿Qué pasa con los pacientes? ¿Sé qué? Voy para el hospital, pero ahí me dicen que se muere todo el mundo. No vayas, porque te vas a morir. Hospital que no sirve, la gente se muere. ¿Sí? Imagínese un restaurante que no sirve. ¿Cómo es la comida? Mala. ¿Sí? Imagínese a usted mismo un templo que no ora. Hace de todo menos lo que Dios quiere que haga. Amén. Ahí usted vaya pensando. Tercero, y me voy. Me quedan 10 minutos. Recuerden que empezamos a las 11:30. Mientras usted sigue llegando tarde, me paso 10, 15 minutos. Si usted llega puntual a las 11:30, termino a las 1:30. Pero la palabra no la negocio con nadie. Amén. Tercero, si Jesús entra al templo, entonces suceden los milagros. Eso fue lo que dijo Jesús. Ya hizo todo, limpió, declaró: esta es mi casa y es casa de oración sin vergüenzas. La habéis hecho una cueva de ladrones. La hicieron, me dañaron mi casa, es lo que está diciendo Jesús. Y es lo que nos dice cuando nosotros hacemos cosas indebidas en nuestra vida. Me estás dañando mi casa, tú eres mío, deja de hacer eso que estás haciendo. Tú sabes que Él te está hablando. El cuento de que los borrachos no se acuerdan de lo que hicieron es mentira. Usted sabe cuando lo que está haciendo ofende a Dios. Y entonces Dios, a pesar de todo eso, dice que vinieron a Él los ciegos y los cojos. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Porque Él no echó a todos del templo. Él echó a los sinvergüenzas del templo. Amén. Me parece un detalle pequeñito, pero Él no echó a todo el mundo fuera. No, Él dijo: los sinvergüenzas para afuera. Y entonces de pronto allí iba un ciego saliendo: no, usted no, maestro, quédese ahí. Y de pronto un paralítico: no. De pronto una mujer herida y amargada: no, quédese ahí. Y de pronto un matrimonio que está al borde del divorcio: ustedes también quédense allí. Y un hijo rebelde: usted quédense allí. Y alguien que está probando: quédate ahí, ustedes quédense allí. Porque al templo vienen los necesitados también. Y Él no los echa afuera. Es que quédense ahí, espérense un momentito, déjenme terminar con esta sinvergüenzura que hay aquí.
Y es lo que Dios está haciendo con su iglesia en los últimos días. Dios no viene para tener bodas con una iglesia con manchas, con arrugas, llena de inmundicia, llena de sinvergüenza, llena de mercaderes, llenas de gente que negocia la palabra, que cambia. Yo pensé que la pandemia iba a cambiar a la gente, pero no, ya volvieron al vómito, ya volvieron a sus andanzas, ya están pidiendo lo que no tienen que pedir, diciendo lo que no tienen que decir y profetizando mentiras. Jehová los reprenda en el nombre de Jesús. No dijo, bueno, ya después de esta pandemia esa gente se va a componer. No, ya arrancaron otra vez. Entonces los milagros, salieron los sinvergüenzas y se quedan los verdaderos templos. Se queda el trigo. ¿Amén? Y a esos el Señor los sanó. ¿En dónde los sanó? En el templo. Si tú quieres ver milagros, ¿cuántos quieren ver milagros? Levanten su mano. Muy bien, milagros, fórmula para milagros en 3 pasos por el pastor Giovanni Solano. Enseguida hacen un libro de 120 páginas para decir esas 3 cosas. Amén. Lee usted el libro y no encuentra la carne por ningún lado. Puro cuento de que mi tía, de que mi abuela, de que mi prima, de que tuvo una novia, de que el perro, de que el gato. Puras fábulas. Pero usted sale contento con el libro. Pero a la iglesia no viene a escuchar la carne. Ay, pastor, ¿qué libro? Santidad, oración, igual milagros. Es lo que dijo Jesús. Limpio la inmundicia. Establezco la oración y suceden los milagros. Amén. Santidad. En estos últimos tiempos que vienen, amados hermanos, van a quedar grabados los mensajes. Cuando esto se desarme, que no haya ni reuniones, ni internet, ni nada, más le vale que grabe algún mensaje, o si no, grábese las palabras. En los últimos días, que apenas están comenzando, porque este es principio de los últimos, lo que nos va a mantener a nosotros con vida es nuestra santidad, nuestra vida de oración para poder ver los milagros. La iglesia se ha olvidado de la santidad, la iglesia se ha olvidado de la oración y por eso la iglesia no ve los milagros. Y el Señor nos está viendo. Sí, por todos estos años nos miraba de lejos, pero ahora nos está mirando con lupa. Ahora, lupa. La pandemia sacó la lupa al Señor. Sacándola. Mejor no lo digo, Padre. Entonces, si usted es templo, tiene que ser santo, ¿verdad? Si usted es templo, tiene que ser santo. Si usted es templo, tiene que ser santo. Procure la santidad, porque sin santidad nadie verá al verdadero santo. Déjese de sinvergüenzuras en estos últimos tiempos, porque de pronto se va a llevar una sorpresota. No importa que tenga 50 años en el evangelio, no importa que tenga 10, no importa que tenga 1, no importa que tenga 2, no importa que sea pastor, no importa que sea ministro, no importa que sepa cantar, tocar, servir, etc. No importa. Si usted no tiene santidad, cómprate y prepárate. Amén. Estos son tiempos, pastor, ¿qué palabra nos tiene para estos tiempos? Ojo al templo. Ojo al templo. Ojo al templo. Segundo, vida de oración. Esta pandemia nos quitó las buenas costumbres que teníamos antes de la pandemia. Y caímos en una indisciplina ministerial. Caímos en una inconstancia ministerial. ¿Sí? A algunos de ustedes el virus les afectó, y yo sé que sí. Y les ha quitado la energía, les ha quitado a todos.
Hay sí. Y entonces por eso usted ve, no en esta iglesia, en todas las iglesias está pasando lo mismo. Hoy se llena la iglesia, la otra domingo está vacía. Y así estamos. No quiero. Ojo con eso. Eso es falta de oración. Que la luz esté siempre encendida. Ojo, que el candelero no se apague, hermano, porque si el candelero se apague, goodbye, Charlie. Si el candelero se apaga, se acabó nuestra vida. Para entonces poder ver milagros. Amén. Padre, te doy gracias en este día. Bendigo tu palabra, Señor. Te doy gracias. Gracias, Padre. Tú eres mi esperanza para los últimos tiempos. No importa la gasolina, los rumores de guerra, los políticos, la inflación. Yo lo que quiero es que tú estés en el templo, en mi templo. Voy a fortalecer mi vida de oración, Señor. Voy a orar en todo lugar y voy a levantar mis manos santas. Porque necesito los milagros, Señor. Los ciegos siempre están alrededor mío, los enfermos. Necesitamos milagros, Señor. Si usted necesita un milagro, me puede ayudar levantando su mano en esta hora. Señor, aquí estamos tus hijos y tus hijas. Una vez más, Señor, levantando nuestras manos a ti. Señor, no entendemos por qué nos está tocando vivir estos días. Las noticias nos confunden, la situación nos distrae y a veces nosotros mismos salimos corriendo, llenos de pánico. Señor, tu palabra dice que lo importante es que tú estés dentro de nuestro templo. Yo y mi casa te serviremos, Señor. Yo y mi familia te adoraremos. Me quiero acercar más a ti, Señor. Quiero volver al primer amor, a esa pasión por ti, por tu palabra, por tu presencia, Señor. Ningún hombre puede avivarnos sino tú, Espíritu Santo. Aviva, Espíritu Santo, la obra en medio de cada templo aquí presente, Señor. Te lo suplico, Padre amado, aviva el corazón de mi hermano, de mi hermana. Aviva la pasión por ti, el desespero por tu palabra, por tu presencia. Aviva, Señor, nuestra búsqueda de lo sobrenatural tuyo, más que servirte, Señor. Que amemos más tu presencia, aún más que el servicio. Avívanos, Señor. Enciende carbones en este lugar. Vuelve a pasarlos por nuestros labios, Señor, pero sobre todo por nuestros corazones. Padre, para poder enfrentar esta ola de frialdad que hay, necesitamos estar encendidos, Padre mío. Denuedo, preocupación, anhelar tu presencia, Señor. Disfrutar de tu presencia en estos tiempos. Es el refrigerio que necesitamos, Señor. Que valoremos tu presencia. La unción que caiga sobre nosotros. O cada reunión, Padre, ayúdanos, Señor, a que cada reunión sea una experiencia sobrenatural en este lugar, Padre. Nuevamente, como cuando comenzamos, Señor. Que no haya deseo ni afán de salir de este lugar, sino afán y deseo de encontrarnos con tu presencia.
de volver a sentir tu toque en nuestros corazones, de volver a sentir la necesidad de doblar nuestras rodillas porque estamos llenos aún de inmundicias. Limpia tu iglesia, Señor, purifícanos para levantar manos santas, Señor, y recibir de ti nuevamente el aceite fresco, la unción. Derrama la unción, Señor, sobre nosotros. La unción que marca la diferencia, la unción que fue lo que tocó nuestros corazones hace tantos años, Padre mío. No quites de nosotros el candelero, no lo apagues, Señor, no te lleves la unción. Valoramos tu presencia, anhelamos tu presencia, necesitamos tu presencia. Que tu presencia no se ofenda con nuestro desdén. Que tu presencia no se ofenda, Señor. No queremos manosearte más. No queremos negociarte más. No queremos menospreciarte más, Señor. Estas 2 horas son muy importantes para nosotros en tu presencia. Que tu unción traiga milagros en este día. Que sanes al enfermo como lo hiciste ese día, Señor. Sana a mi hermano. Sana a mi hermana, Dios. Sana a nuestras familias. Sánanos, Señor. Responde, Padre mío. Respóndenos. Respóndenos, oh Dios. Respóndenos, Señor. No te vayas nunca de mi vida. No te vayas, oh Señor. Tu presencia, Señor, como viento fresco sobre tu iglesia. Tu presencia, Señor, con autoridad sobre mi vida. Tu presencia. Límpiame con tu presencia. Límpiame con tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Jehová les guarde. Que Jehová les bendiga. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre vosotros, tenga misericordia, les llene de su favor y de su bondad y ponga paz en sus corazones. Que Jesús esté en su templo. Amén, amén. Salúdense los unos a los otros.